Buenas noches. I hope you can hear me. Yeah? Yeah. Okay. ¿Escuchan, sí? So tonight we will speak about the rise of monotheism and the disappearance of the goddess or the woman in the religion, in the construction of Judaism, and also a little bit of Christianity. Esta noche hablaremos del surgimiento del monoteísmo y de la desaparición de las diosas o de las mujeres en la construcción del discurso religioso en Judá, bueno, en Israel. Those who attended yesterday have already heard that we cannot speak about monotheism before the destruction of Jerusalem and Judah in 587 and the following Persian period. Quienes estuvieron en la charla de ayer recordarán que no podemos hablar de monoteísmo antes de la destrucción de Jerusalén en el 587 antes de la era común. That means that before, if we speak about the 9th, 8th, 7th century, we should not speak about Judaism. We should speak about Israelite religion, Judahite religion, but not Judaism. That would be anachronistic. Y por eso, entonces, hablar del judaísmo en el siglo 8 o en el siglo 7 sería un anacronismo. No podríamos hablar de judaísmo hasta que se dé esta catástrofe nacional. That means at that time, the God Yahweh was not considered to be the only God. He was worshipped as the national God of Judah and Israel. Y para esa época entonces, en Israel y Judá, Yahvé no era considerado el único Dios, pero era adorado en Israel y en Judá, aunque no exclusivamente. So that means that he was quite similar to the gods in the neighborhood, like Chemosh in the land of Moab or Milcom in the land of Ammon. Eso significa que Yahvé era para Israel y Judá lo que Chemosh era para el dios para Moab y el dios Milcom para el dios de los amonitas. And in a way we can see in the Bible that Yahweh was considered to be the son of a higher god who was the god El, who is well known from the Ugaritic pantheon. Y nos vamos dando cuenta que Yahvé era conocido por ser el hijo de un dios en el panteón ugarítico, el dios llamado El. So we have to do just a little criticism of the Bible. I don't want to annoy you too much with the Bible, but we have to look at this text and then to see how the official text, the Masoretic text, has been changed. This is the official text. Tenemos que hablar un poco entonces de la Biblia. No quiero cansarles haciendo referencias a la Biblia, pero necesitamos volver y ver cómo es que el texto oficial, el texto hebreo, que llamamos texto masorético, refiere a estas nociones de los dioses que estamos hablando. So, if we look at the text as we have it in the Hebrew Bible, we hear that Elyon, the highest God, was reparting the nations according to the numbers of the sons of Israel. Y si vemos, por ejemplo, el texto de Deuteronomio 32:8, vemos que el Elión, o el Altísimo, repartió las naciones según el número de los hijos de Israel. And this is not really clear, no? And also we don't know who is this Elyon and who is Yahweh. Are these the same gods? Are they different gods? It's not really clear in the Masoretic text. Y en el texto masorético no tenemos claridad de lo que está pasando acá. No sabemos quién es el león, no sabemos quién es Yahvé, no sabemos si son el mismo Dios o si son una divinidad distinta. So fortunately we have the Greek text and we have a fragment from Qumran that allow us to reconstruct the original text. Y afortunadamente tenemos otras fuentes, tenemos el texto griego de la Septuaginta y también tenemos la fuente de Qumran que nos permite reconstruir el texto original. So if we do this, then we see that the different nations were reparted again according to the number of the sons not of Israel but of El. Y entonces en este ejemplo reconstruido vemos que el Elión, el Altísimo, reparte ya no según la cantidad de hijos de Israel, pero de hijos de él. That means when the God El created the world, he gave to every son, to each son he has a nation, and Yahweh got the portion that is Jacob, that means Israel. Eso significa que cuando él
creó el mundo y repartió los dioses, a los pueblos los dioses, hizo lo mismo con Yahvé. Y a Yahvé le tocó la porción del pueblo llamado Israel. And if you look again to Ugarit, we see that the god El, together with Asherah, we'll come back to Asherah, has 70 sons. Y si vamos a los textos de Ugarit, nos daremos cuenta que el dios El tiene 70 hijos, que obtiene en su unión con la diosa Asherah. So that means that Yahweh is considered to be one of the sons of El. He receives Israel, and in a way, he's a brother of Chemosh in Moab and Milcom of Ammon. That means that all the tutelary gods in Transjordan and the other side of Jordan are in a way related because they are all brothers of El. Nos damos cuenta entonces que Yahvé es básicamente hijo de él y de Asherah, y que termina siendo hermano de Chemosh, de Milcom y de los otros dioses. Entonces empezamos a ver poco a poco cómo en la región de Transjordania lo que tenemos es una parentela de divinidades en la que Yahvé está al mismo nivel que los otros dioses. Okay. So, we have seen that Yahweh was worshipped as the tutelary God of Israel and Judah. Hemos visto que Yahvé es adorado como el Dios tutelar de Israel y de Judá. So, if you look to the theologians, they always said that Yahweh was single. He was not married. Sí, y si vemos a los discursos teológicos, siempre se insiste en que Yahvé era un Dios soltero, que no estaba casado. But I think this is just that they follow the opinion of the editors of the Hebrew Bible that wanted to present the things in this way. Pero yo creo que esto es un seguimiento que están haciendo los teólogos y las teólogas al discurso que se encuentra en la Biblia hebrea, quien presenta mayoritariamente esta perspectiva del Yahvé soltero. So if we do a historical approach to the Bible, then it becomes very plausible that Yahweh, like his colleagues, was associated to a goddess, and this goddess probably was called Asherah. Y si hacemos una aproximación histórica a la Biblia, tenemos un resultado distinto. Nos damos cuenta que Yahvé es muy similar a sus colegas, a los otros dioses que básicamente tenían una compañera. So we have to look now who was this Asherah. Y ahora entonces veremos quién es esta compañera que llamaremos Asherah. Se llamó Asherah. So the origin of this goddess are probably West Semitic. Also, she's very popular in Mesopotamia from the 18th century already. Conocemos los orígenes de la diosa Asherah en el oeste semítico y hay referencias especialmente en Mesopotamia, alrededor ya del siglo XVIII, antes de la era común. And she's popular until the Hellenistic period, so she had really a long career. Y nos damos cuenta que ella es muy popular inclusive en la época griega, así que tendría una carrera bastante amplia si hablamos que iniciamos los recuentos del siglo XVIII. So she has different names, not so important, Ashratu, Ashiratu, Ashirtu, depending on the regions, but it's always the same goddess. Dependiendo de la región tendremos distintos nombres, que son los que tenemos acá, pero siempre haciendo referencia a la misma divinidad. And as we have seen already, she's very well known in Ugarit, where she is the mother of 70 sons. Y como hemos visto, ella es muy famosa en Ugarit, donde es la madre de 70 hijos. 70 deities. 70 divinidades. And it's interesting that just by the way, if you look in Deuteronomy 10:22, it is said that when the Israelites went from Canaan to Egypt, there were 70. Y es muy interesante, si nos referimos por ejemplo a Deuteronomio 10:22, nos damos cuenta que cuando el pueblo sale de Egipto, se enumeran las familias que cierran el número 70. This is probably related to this and also to the other text I showed you in Deuteronomy 32. Probablemente tendríamos una conexión con esta idea y con el otro texto de Deuteronomio que mencionamos anteriormente. So let's just remain one moment in Ugarit. In Ugarit there are many interesting mythological texts, and there's one epic of the king Keret of Kirtu. Si nos referimos a los textos ugaríticos, nos daremos cuenta que hay vestigios muy interesantes de estas tradiciones. Tenemos una leyenda en particular del rey Keret o Kirtu. And his successor, or the heir to the throne,
is described as the one who shall suck the milk of Asherah. Y más importante es que el sucesor a este rey es descrito como aquel que va a mamar la leche de la diosa Asherah. Which indicates that she has been connected to the royalty, to kingship, and to fertility. Lo que nos sugiere que ella está conectada o pudo haber sido conectada con la realeza, la ideología monárquica y la fertilidad. If we go to the South Arabian inscription, Asherah has become a general name. Asherah can be all kind of goddesses. Like El later will become Allah, Asherah is just the goddess. Y si nos movemos a la Arabia meridional nos daremos cuenta que Asherah se ha convertido un término para referir a multiplicidad de divinidades, como va a suceder más adelante con el nombre de Dios El, que se convertirá en Alá y también en otros dioses. Because this, normally people forget that the Allah we have in the Quran is in fact already El in Ugarit, so it's a long time. Porque la gente olvida que el Alá que ya tenemos en el Corán básicamente es una herencia del El que tenemos ya en Ugarit. Okay, so if you look to Asherah in the Bible, you see the word is appearing 40 times, 18 times in singular and then in plural. And in plural is very strange because we have a masculine plural for those who do in Hebrew, and we have a feminine plural. Y si buscamos la palabra Asherah en la Biblia nos damos cuenta que la encontramos 40 veces. En 10 ocasiones, perdón, disculpe, en 18 veces en singular. Lo interesante es que también la vamos a encontrar en plural. Un plural masculino en 19 ocasiones y un plural femenino en 3 ocasiones. And it's very strange why Asherah, a feminine, would have a masculine plural. Y es muy extraño porque Asherah, que es un femenino, va a tener un masculino plural. So there are two explanations. One explanation is that the plural in masculine can refer to the symbols of the deities, which means they have like a pole or a stylized tree. Y tenemos dos formas de explicar la razón del por qué tenemos esta referencia masculina. Una es una relación a una estela sagrada, un tipo de árbol estilizado que encontramos en los textos y en algunos templos. Or, other option, the biblical redactors were so against this goddess that they changed the feminine into a plural. Y la otra opción sería que los redactores bíblicos estaban un poco incómodos de encontrar el femenino de Asherah, entonces lo cambiaran al masculino. You have to remember that the Hebrew Bible, at least, is totally written by men. Y tenemos que recordar que por lo menos la Biblia hebrea es totalmente escrita por hombres. We'll come back to this later. Volveremos a esto más adelante. So, if you look now to the different ways where Asherah is mentioned in the Bible, we can distinguish 4 categories. Y si empezamos a analizar las maneras en que Asherah aparece en la Biblia, podemos encontrar 4 categorías. So we have often a plural in exhortation just to destroy the Asherah together with other altars and cultic objects. La primera mención sería el plural que explica básicamente la destrucción relacionada con los altares y con los dioses de otros pueblos. Then we have text where Asherah is associated with Baal. La relación es el segundo punto, la relación de Asherah con el dios Baal. And then we have a text where the Asherim, the plural, is mentioned in connection with the Matzebot. Matzebot is like steel. El tercer ejemplo es la aparición de la palabra Asherim, que está mencionado con los Matzebot, que es una estela de piedra. And then we have some texts where Asherah appears in relation to the altar or to the house or the temple of Yahweh. Finalmente tenemos la mención de Asherah en relación con el altar, con el templo, con la casa de Yahweh. And number C and number D are suggesting some connection to the cult of Yahweh. The Matzebot are probably phallic symbols in the so-called Bamot, in the high places. El punto 3 y el 4 serían particularmente importantes pues están relacionados con el culto a Yahvé. La palabra Matzebot acá sería un símbolo fálico que está relacionado al culto que tenemos en Israel. And the D is quite clear, they are mentioned in relation to the temple. Y el último punto es
claramente una mención al templo de Jerusalén. And this relation between Yahweh and Asherah, which was long time not really accepted by biblical scholars, by theologians, now it's difficult to deny it because we have some evidence from outside, from archaeology. Y aunque en su momento la relación entre Yahvé y Asherah era vista de manera problemática por la teología, más y más evidencia arqueológica nos indica que debemos seguir la intuición de ver la vinculación entre las dos divinidades. Those who attended yesterday heard already about Kuntilet Ashrut. Quienes estuvieron ayer me escucharon mencionar en varias ocasiones Kuntilet Ashrut, Which is, I repeat, which is on the road going from Elat to Gaza. que está localizado básicamente en el camino que lleva de Elat a Gaza. So it was excavated in 1975, 1976 by scholars from Tel Aviv University, and the first thought it was a kind of a sanctuary or a school, but a school in the middle of the desert would be a little bit strange. So the most likely hypothesis is that this is a caravanserai, where people stopped on their way to either Gaza or to Elat. Este sitio fue excavado en torno al año 1975-76 por la Universidad de Tel Aviv, y las primeras ideas era que lo que se encontraba acá era un santuario o una escuela. Nada más que se tornaba un poco complicado pensar en una escuela en medio del desierto. La otra opción que ha tenido mayor digámoslo así, probabilidad es que esto era un caravazar, donde la gente se detenía si estaba yendo hacia el sur o hacia el norte. And there you have the same phenomenon that you have today when people go to a hotel, they inscribe things on the wall or they leave some luggage or whatever, and so we have some findings from travelers that stopped in Kuntilet Ashrut. Y entonces tenemos el mismo fenómeno que pasa hoy. Viajeros pasan a un pequeño hotel, dejan alguna pieza de su equipaje, rayan las paredes, escriben cosas, y es así como hemos ido encontrando algunos de los rastros de quienes circulaban por esta zona. So we have inscriptions on the walls and also on pottery vessels. Tenemos entonces inscripciones en las paredes y también en pequeñas vasijas. So I just want to show you three of these inscriptions on pitos, you see? Sí, yes. pitos, sería que sí. Okay, so you can read it, it's in Spanish already. Aquí tenemos varias de las inscripciones que hemos encontrado en este sitio y las podemos leer en la... So you have here a blessing by Yahweh from Samaria and by his Asherah. Específicamente esta, ¿verdad? Te bendigo por el Yahvé de Samaria y su Asherah. And the same here, you have a blessing by Yahweh from Teman and by his Asherah. Y lo que encontramos acá, te bendigo por Yahvé de Temán y su Asherah. And again, the same thing, so we don't need to repeat. Y de nuevo la misma frase. What is interesting here is that we have two different kinds of Yahweh. There's a Yahweh from Samaria and a Yahweh from Teman. Lo que es muy interesante acá es que tenemos dos tipos de Yahvé, uno que está relacionado con Samaria y otro con Temán. So this means that this is also very common thing, that a God can be associated to a specific sanctuary, and the cult of the sanctuary can be different. So we have a Yahweh in Samaria and another one in Teman. Esto es algo bastante común. Una divinidad usualmente se relaciona a un sitio específico y puede estar entonces relacionada a varios sitios. Eso también puede implicar una adoración distinta de la divinidad. Yeah, you can think about the goddess Ishtar, which had different places, like the Ishtar from Nineveh. Podemos pensar también con el ejemplo de Ishtar, ¿verdad? Ishtar es una diosa que podemos relacionar con Nínive. But you can also think about the Virgin Mary, who has, you have the Virgin of Guadeloupe, you have the Virgin of Lourdes, of different places, and the cultic activities can be very different. Y también, y junto a Ishtar podemos tener el culto a la Virgen, María. Y por ejemplo, su otro nombre, Virgen de Guadalupe, en un sitio distinto, y tenemos una misma divinidad, o una divinidad sumamente similar, localizada en distintos espacios con diferentes prácticas culturales. If you go to the Black Virgin in Mexico City and you go to the Virgin in Lourdes, you don't really realize that this is the same way of worship. Lourdes.
Lourdes. In France, Bueno, Lourdes. si vamos a la Virgen, podemos ver la Virgen Negra de Guadalupe, podemos ver la Virgen de Lourdes y notar las diferencias. I don't know about virgins. No, that's okay. So one of these blessings here from Yahweh and Asherah is accompanied by this drawing. Las bendiciones que vimos acá de Yahvé y Asherah están acompañadas por este dibujo. So you see two persons here. Vemos dos personas allí, más o menos. Deities or demons, difficult to know. No sabemos si son divinidades o demonios, no. And first, when this drawing was published, both had a male sex. Y al principio, cuando este dibujo fue publicado, ambos tenían el sexo masculino. But on the other hand, this person has kind of breasts. ¿Kind of what? Bueno, Sexual- y este otro tenía algún tipo de protuberancia como si fuesen dos pechos. So in the last edition, which is the official publication of the excavation, you see that the second person has no male genital. Y vemos que en la publicación final, la última versión, la figura de adentro pues ya no tiene el órgano masculino. So that's why some people think that maybe here we have a representation of Yahweh and his Asherah. Y es por esto que algunas de las personas empiezan a argumentar que aquí lo que tenemos es una representación de Yahvé y su Asherah. But this is very disputed and yeah, it's not very aesthetic anyway. But Muy disputado y nada estético. okay. On the other side of the same Petrus, you have this stylized tree, which is supported by a lion. Por otro lado, en el mismo sitio de Pitos tenemos a este árbol, llamaremos árbol estilizado, con un león abajo. And some scholars like Judith Hadley, she's really the specialist of Asherah. She thinks this may be a representation of Asherah. Y algunos especialistas, entre las que encontraríamos a Judith Haley, argumentarían que esta es una referencia clara a la diosa Asherah. So just, this is the way it looks today if you go to the Israel Museum, and this is a drawing that makes things a little bit clearer. Y si fuésemos al Museo de Israel, así es como encontraríamos la representación. Y lo que tenemos a la izquierda es un dibujo basado en esta imagen. So the relation between Yahweh and Asherah is also attested by another inscription that comes from Kirbet and Ko. This is in front of a tomb. Otra de las inscripciones en las que encontramos la relación entre Yahvé y Asherah se puede encontrar en Kirbet el Kom, frente a una tumba. Yeah, it's next to Hebron, not too far what? from Hebron. Cerca de Hebrón. And you have this hand, maybe in order to protect against any thieves that want to plunder the tomb. Tenemos entonces esta mano que está advirtiendo a que no vengan a robar ladrones lo que hay en la tumba. And the one who's buried there again says that he has been saved by Yahweh and his Asherah. Y lo que tenemos en la inscripción es básicamente que la persona ha sido salvada por Yahvé y su Asherah. So some people say, okay, Asherah, maybe it's just not really a goddess, it's a cultic object. Y entonces algunas personas dicen que Asherah no es verdaderamente una diosa, sino un objeto cultico. This shows you how difficult it is for some male theologians to admit the importance of Asherah in the cultic. Y esto demuestra cuán difícil es para mayoritariamente para hombres teólogos imaginar la presencia de una diosa. Even if Asherah is here referring to a stylized tree or pole, it's still the symbol of the goddess, so it does not change much. Y no importa si aquí lo que tenemos es un árbol estilizado que representa a la diosa, al final de cuentas es una representación de la divinidad. So, we have some possibilities of representation of Yahweh and Asherah, and I just want to show you some. Tenemos algunas posibilidades en términos de representaciones de Yahvé y Asherah, vamos a ver algunas. So, Christoph Uehlinger, for instance, has argued that this fragment of terracotta Christoph Wellinger ha argumentado que este fragmento de terracota may represent Yahweh sitting here in the middle of the throne, and next to him another person, maybe Yahweh and his Asherah. Este trono podría representar a Yahvé sentado en él y junto a Yahvé la diosa Asherah. So unfortunately, this comes from the
I don't know how you see black market. It's an object we don't know where it was found directly, so we don't have any information about the provenance, so we have to be cautious. Desafortunadamente, este objeto se encuentra en el mercado ilegal, entonces no sabemos su proveniencia y por ende no podemos atestar el origen y la validez del artículo. Yeah. Yeah, no. There's maybe a quite more convincing object. This is a cult object from Taanach, which is in the Israel Valley in Galilee. Aquí tenemos tal vez un objeto que puede ser más valioso en términos de apoyo para nuestro argumento. Es un objeto que encontramos en la parte sur del valle de Israel, en Galilea. This is very interesting. Look, you have like four floors. Esto es muy interesante. Veamos primero los 4 pisos, los 4 niveles. Here you have a stylized tree, which is flanked by two animals. Difficult really to know exactly, maybe goats or something. Aquí tenemos entonces el árbol estilizado de nuevo, flanqueado por 2 animales, probablemente sean 2 cabras, pero no se ven muy bien. And there you have a solar disc, which is like carried by a horse. Y aquí arriba tenemos el disco solar que va montando un caballo. And this can be symbols here of Asherah and maybe symbols of Yahweh. Also, remind when Josiah is cleaning the temple, he said that he chased away the horses of the sun, which may be something like this. Entonces, lo que podríamos ver acá es Asherah, Asherah y el disco, Yahvé como el disco solar arriba, y recordamos la reforma de Josías. Cuando Josías limpia Jerusalén, él dice que expulsa los caballos que llevan el disco solar. Look, if you compare 3 and 4 to 1 and 1 and 2, sorry, you have here on 1, you have the naked woman, which is accompanied by 2 lions. Y si comparamos los 2 primeros con los 2 segundos, nos damos cuenta que en el último nivel tenemos una mujer desnuda acompañada por lo que parecen ser 2 leones. So this can be related to 3. Así que este último podría ser relacionado al al segundo. And then there is like an empty space surrounded by 2 cherubim or 2 sphinx. Okay. Y en el tercero tendríamos un espacio vacío flanqueado por 2 querubines o which can be related here to this. You have que podría ser like this sphinx. Que podría ser relacionado con las esfinges que tenemos al lado arriba. So maybe Yahweh was represented by some smoke coming out from here, which is like the kavod in the Bible, so the glory of Yahweh. Y lo que podríamos tener en el 3, en este espacio vacío, sería más bien un humo que surge, que se conecta a lo que tenemos en la Biblia hebrea como kavod, que es esta presencia de Dios que sale. I think this is very a nice iconographic attestation of the relation maybe between Yahweh and Asherah. Aquí tenemos una manera más bonita de representar iconográficamente la relación entre Yahvé y Asherah. And then of course we have to mention pillar figurines that have been found in almost 1,000 copies in Judah in the 8th, 7th century. Tenemos también una enorme cantidad de figurines, alrededor de 1000, que son encontradas en Jerusalén en torno a los siglos 8 y 7. You see here the cities, we don't need to read them. Aquí tenemos las ciudades. It's almost really restricted to Judah, very, very few in the north. So Pero this is something typical from Judah. Lo que debemos saber es que esto está prácticamente restringido a Judá. Entonces tenemos que hacer esa diferencia porque en el norte prácticamente no encontramos este tipo de figuras. And this is almost an industrial fabrication. Y esto parece ser producto de una producción industrial. Because first they did the column, Primero hacían la columna, and then they did the breast, luego los pechos and the head was fabricated in 3 steps. y última la cabeza. Se hacía en 3 momentos. So apparently it was not too expensive, not affordable. Y aparentemente no era tan caro, se podía pagar. And it was found in houses, in tombs, and it's a kind of symbol of popular piety in Judah. Y se encontraba en casas, en tumbas, lo que nos hace pensar que era una representación de una deidad muy popular en el lugar. And so it's quite possible that this can be a representation of the goddess. You see, the breasts are very important. The sex is hidden, so it's not so much about sexuality, it's more about fertility and nursing. Y nos damos cuenta entonces que esta divinidad podría ser muy popular.
los pechos pueden notarse, el sexo se esconde, entonces no hay una relación tan clara con la sexualidad como con la fertilidad y la capacidad de dar vida. So let's go back for a moment to the Bible, and we have some indication, of course always in a critical way. As I told you, the biblical authors didn't like Asherah. Vamos a volver al texto y vamos a asumir una postura un poco crítica. Como he estado insistiendo, a los autores bíblicos no parecía gustarles mucho Asherah. But in the northern kingdom, they tell us that the king Akab put a Asherah, probably in the temple of Samaria. Y tenemos, por ejemplo, que en el reino del norte, el rey Acab erige una Asherah que coloca en el templo de Samaria. And then also they admit that after, in the time of his successor, the same Asherah still existed. Y lo que tenemos en el texto es que probablemente en el reinado de su sucesor, la misma Asherah seguía existiendo. So for the North, the biblical authors are less embarrassed, because for them the North is in any case not the real Israel, so they can admit that there was some worship they disliked. Y pues, lo que tenemos acá es que para el norte los autores no esconden mayor cosa, ¿verdad? No muestran esa vergüenza de reconocer que estaba la presencia de Asherah en la religión, como diferente a lo que va a pasar en el sur. Because you have to remember that the Bible is written from a southern perspective. Tenemos que recordar que la Biblia es escrita, o la Biblia hebrea en este caso, desde una perspectiva del reino del sur. So it's of course not really objective. It's like, I don't know, it's like if you would write the whole history of Europe in a perspective from Switzerland, I think it would not really fit exactly. Por supuesto, entonces debemos asumir que no es una postura objetiva, ¿no? Es como si desde Suiza se escribiese una historia de Europa, no sería la perspectiva suiza, sin duda alguna. More exaggerated in the importance of the Switzerland. Exageraría sin duda alguna la importancia de Suiza en Europa. Like the Bible is exaggerating the importance of Judah and the monarchic time. Sí, como la Biblia exagera la importancia de Judá en el tiempo monárquico de la tierra de So Israel. in Judah they attribute the Asherah to the king they hate the most, which is King Manasseh. Así que en la Biblia ellos atribuyen a Asherah al rey que ellos odiaban más, en este caso el rey Manasés. And they liked very much King Ezekiah. Y sin duda alguna a ellos les gustaba mucho Ezequías. So they claim that Ezekiah did destroy already a statue of Asherah. Así que ellos lo que argumentan acá es que Ezequías es el que llega y destruye la estatua de Asherah. But if he destroyed one, which is not really sure, there must be one before. Pero si usted destruye una es porque probablemente había una antes de esa. So I think we can say that the worship of Asherah continued in Judah until the 7th century. Así que lo que podemos ver y argumentar acá es que la adoración de Asherah siguió ininterrumpida hasta el siglo VII. And probably we have to imagine two ways to represent Asherah. Y probablemente tengamos que imaginar dos formas de representar a Asherah. We have certainly places, especially in the so-called high places in the Bamot, where we had a kind of stylized poles or tree next to the matzebot, to the standing stones. Tenemos entonces en los lugares altos una representación de Asherah como un árbol estilizado o una estela, un tótem ligado a los Bahamot, lugares altos. And we have probably also anthropomorphic representations, probably in the temples or the major shrines. Y en lo que serían los templos o en los lugares de culto tendríamos, digamos, una representación antropomórfica de la divinidad. So I will show you now some representation where the goddess is represented in the same time with the tree and anthropomorphical way, in an anthropomorphical way. Les voy a enseñar entonces estas dos formas, la representación tanto en términos de un árbol o en su representación antropomórfica. So the oldest representation we have come from Tel El Ajul, which is on the Gaza Strip now, and this is it's a kind of a pendant, an amulet, where you have the goddess, and out of his navel comes a little tree. La más antigua que encontramos, la representación más antigua, se encuentra en Tel El Ajul, cerca de Gaza, y lo que encontramos es un pendiente con la figura de la diosa con el árbol que el profesor señaló ahorita.
Okay. No, go ahead, yes. Then we have in Revadim, which is in the Shephelah next to Ashtar, we have a goddess, and on the top we have a stylized tree with a goat. Aquí tenemos entonces la otra referencia que se encuentra en Refadim. La diosa, tenemos en su muslo la palmera o el árbol estilizado que está flanqueado aquí a la izquierda. And the goddess is nursing two children. Y vemos a la diosa dando de mamar dos niños. So there are two different ways to represent, or three different ways to represent fertility, because the sex is very much in it's emphasized. So you have the tree, the sex, and the breast. Y lo que vemos también aquí enfatizado la idea de la fertilidad. Tenemos el sexo de la diosa, tenemos los pechos y tenemos el árbol. And we have a seal from Lachish, which unfortunately is lost again in the market probably. Tenemos un sello de Lachish que también desafortunadamente se ha perdido en las ventas del mercado. Where the goddess you have here, and next to her a stylized tree, and on the other hand a female version. Y aquí tenemos entonces la representación de la diosa, a un lado el árbol estilizado y al otro lado una figura humana. And maybe this winged solar disk may be representation of Yahweh associated to Asher. Y este disco solar al lado podría ser la representación de Yahvé sobre la diosa. And then we have also attestation of a goddess that is called the Queen of Heaven. Tenemos también la referencia de la diosa bajo el nombre de la Reina del Cielo. We will come back to this Queen of Heavens very soon. It may be just a name that was given also to Asherah. Volveremos a esta diosa. Simplemente es importante mencionar que es otro de los nombres posibles que se daban a Asherah. So when Asherah did disappear, bueno, entonces la pregunta es ¿cuándo desapareció Asherah? It started with the reform of King Josiah. Esto empezó con la reforma del rey Josías. So Josiah is coming to the throne. He's a child of 8 years, around 620. Josías es un niño que está ascendiendo al trono, tiene 8 años, en torno al año 620. And then in the 18 years of his government, he discovers in the temple a book, a scroll. Y luego, en el año 18 de su reinado, él descubre dentro del templo un libro. And this book is really embarrassing for him, so he sends a priest and a scribe to consult a prophetess, a woman, Hulda. Este libro causa un poco de ansiedad a Josías, entonces él envía a sacerdotes y escribas a consultar a la profetisa Hulda. So you see there were also prophetess women. Lo que vemos acá es que también había mujeres profetas o profetisas. And after Hulda had told him that there will be very, very bad things that will arrive, y después de que Hulda le dice que hay cosas muy malas que van a venir, he starts a cultic and political reform. Él inicia una reforma política y cultica. And the idea is that the temple of Jerusalem should be transformed in an exclusive place of worship only for Yahweh, and outside Jerusalem no other temple will be tolerated anymore. Y la idea sería básicamente convertir a Jerusalén en un santuario exclusivo para Yahvé y eliminar la competencia, cualquier tipo de templo fuera de la ciudad y especialmente a otro Dios. And then Josiah undertakes all kind of cleansing of the temple. Y Josías aplica todo tipo de maneras para erradicar, limpiar, purificar el templo. The first thing that we are told that he demolished the houses of the saints in the house of Yahweh, where the women wove clothes for Asherah. Lo primero que vemos es que él demolió las casas de los santos o las santas Kedeshim en la casa de Yahvé, donde las mujeres tejían telas para Asherah. What is called saint in Hebrew, in masculine and in female, are euphemism for male and female prostitutes. Y lo que tenemos aquí, la mención de santo y santa en esta referencia, es básicamente una indicación de prostitución sagrada, masculina y femenina.
So, a lot of people have spoken about sacred prostitution. Feminist theologians were unhappy with it. There was a whole debate about this prostitution. Y mucha gente ha escrito sobre la idea de prostitución sagrada, muchas teólogas feministas también han hecho referencia y se ha discutido mucho sobre la noción de la sacralidad de este acto. So the text does not speak of sacred prostitution. El texto no habla de prostitución sagrada, tal cual. This is an invention from the 19th century. Esta es una invención del siglo XIX. Probably it was just normal prostitution. Probablemente solo era prostitución normal. So what is possible, as Karel von der Toll suggests, that the temple just rented some places in order to have more income. Y probablemente lo que pasaba era que el templo tenía espacio, entonces rentaban los lugares para practicar la prostitución y ganar un poquito de dinero. You don't have to forget that the temple is a very economic place. No podemos olvidar que el templo es un sitio sumamente económico. It's not like a Protestant or Catholic church today. No es como una iglesia protestante o católica hoy, no nos confundamos. And if the place of the male Kedushim is the same where the women are preparing clothes for a statue, probably of Asherah, that they can put on the statue, then, si los lugares aquí conocemos como de prostitución masculina son los mismos en los cuales las mujeres estaban tejiendo ropa para las figuras de la diosa, we can imagine that these Kedushim are kind of eunuchs or transvestites that were cultic servants of the goddess. Lo que podríamos imaginar es que aquí lo que tenemos es algún tipo de persona trans que está haciendo, travesti, que está al servicio de la diosa. So we know this very, very well from Mesopotamia. Aquí tenemos esta referencia de Mesopotamia, where the goddess Ishtar, donde la diosa Ishtar, which is often presented in a very male way, que usualmente es presentada en una figura de una manera bastante masculina, has priests that are called Asinu. Asin. But as priest. She has priests that are called Asinu. Ella es presentada como sacerdotisa del dios Asinu. And look, they are presented in a very feminine way. Y ahí está representada de una manera bastante femenina. And probably there were kind of eunuchs or transvestites that were serving this goddess. This would be another conference, but I will see. Aquí tendríamos probablemente una serie de eunucos y personas transvestis que se estarían a cargo de la adoración de estas divinidades. But this would also explain the prohibition in the book of Deuteronomy for a man to wear clothes of a woman. Pero esto es muy interesante porque también explicaría un poco la indicación en Deuteronomio donde se prohíbe a los hombres vestirse o usar ropa de mujeres. So it's quite plausible that there were male and female prostitutes in the Temple of Jerusalem. Así que lo que es muy posible es que había hombres y mujeres que ejercían prostitución en el templo de Jerusalén. We may think that there was some relation with the worship of Asherah. Y tenemos que pensar también que había alguna relación de esta práctica con la adoración a Asherah. Because that they are said to be in the house of Asherah. Porque se menciona que estaban en la casa de Asherah. And then we also learn that Josiah brought out the Asherah from the house of Yahweh, took it outside Jerusalem and burned it in the Kedron River, reduced it to dust. Lo que vemos es que lo que sigue en la narrativa es cómo Josías toma a Asherah, la saca de Jerusalén y la quema en el torrente Cedrón. So the idea of driving out Asherah and all the stuff and symbols is related to the idea to establish a kind of a monolatry. Así que la idea de expulsar a Asherah, los objetos relacionados a su culto y también a las personas encargadas de su culto, sería una movida para crear algo similar a lo que podríamos llamar como monolatría. So we can ask why they had this idea of monolatry at a sudden. Y deberíamos preguntarnos entonces de dónde surge esta idea de monolatría en el sur. One possible explanation could be that this is a time where the king and the kingship in Judah becomes very strong. Lo que podríamos decir, una de las explicaciones es que en este momento la monarquía de Jerusalén empieza a fortalecerse.
So the king is the only one who has to govern and to command, and so he needs an equivalent with Yahweh. Así que el rey es uno y la única persona que ostenta el poder y va a gobernar, por ende la representación de la divinidad tiene que ser equiparada. And also what is interesting, in the same time where Josiah is coming, they keep away the queen mother, who had an important role before. Y es interesante porque mientras el rey Josías está presente, tenemos también digámoslo así, el retiro de la reina Masa, que básicamente ha tenido un rol muy importante en la monarquía hasta ese momento. So after Josiah, we don't hear anymore about the queen mother. Y después de Josías, entonces no escuchamos más sobre esta reina. So maybe the expulsion of Asherah is also kind of diminishing the role of the queen mother. Y entonces, la expulsión de Asherah podría estar relacionado al silenciamiento de esta reina. But this idea of bringing away the goddess was not accepted very easily by everybody. Pero este acto de expulsar a la diosa no fue tan fácilmente aceptado por las personas. And this brings us back to the text on Jeremiah I already mentioned briefly. Y esto nos trae de vuelta al texto que ya mencionamos sobre Jeremías 44. This is a text that is situated in Egypt, where after the destruction of the temple, I will come to this, there were Judeans that fled to Egypt. Este es un texto que nos sitúa en Egipto. Después de la invasión babilónica, algunos judaítas huyen a Egipto para protegerse. And it's interesting because the prophet is criticizing them that they still worship other gods. Y es interesante porque el profeta les critica porque ellas continúan adorando a otras divinidades. And they say, you're totally wrong. Y le dicen a Jeremías que él está totalmente equivocado. They think all the bad things that have arrived to us. Ellos dicen que todas las cosas malas que nos han pasado This is because you have forced us to stop to worship the Queen of Heaven. se explican porque ustedes nos han forzado a detenernos en la adoración de la Reina del Cielo. So here the exile is represented not with the anger of Yahweh, but the exile is explained with the anger of the Queen of Heaven. Así que aquí el exilio no se explica por el enojo de Yahvé, sino más bien por el enojo de la Reina del Cielo. So we see that in Egypt, and we will see this also later, the goddess still was worshipped. Así que vemos que inclusive en la época en que está el pueblo en Egipto por la invasión babilónica, la diosa sigue siendo adorada. So I mentioned already the destruction of Jerusalem and the deportation of the aristocracy to Babylon. Y he mencionado el episodio de la destrucción de Jerusalén y la extracción de la aristocracia judía hacia Babilonia. And this aristocracy, this male aristocracy, had another explanation for the exile and the destruction of Judah. Y debemos saber que esta aristocracia, que es una aristocracia masculina, tuvo una diferente forma de explicar la razón del por qué estos eventos políticos sucedieron. So first of all, they shared the idea that the catastrophe had happened because the national deity has abandoned its people. Y una de las explicaciones que empiezan a elaborar es que la catástrofe sucede porque la divinidad está molesta con su pueblo. This is a very common idea. I just have here one example from the Babylonians, from Haran. Esta es una idea muy común y aquí tenemos un ejemplo de los babilonios, de Harán. Where it said that Sin, who's the moon god, has abandoned his people. Donde dice que Sin, que es un rey relacionado con la luna, ha abandonado a su pueblo. And has left the temple. Y ha abandonado el templo. And in the book of Kings, that is sometimes called Deuteronomistic history, we have the same idea. Y en el libro de Reyes, que está vinculado a algo que llamamos la historia deuteronomista, la misma idea está presente. Or another possibility, and this I will show you in a minute, is to say that the national god had been vanquished by the god of the Babylonians. Otra idea de explicar la situación, veremos en un momento, es decir, que los dioses extranjeros son más fuertes y han derrotado al dios nacional. So that brings us to what we call sometimes the second Isaiah, the second part of the book of Isaiah. Esto nos trae a lo que llamaremos en ciencia bíblica el segundo Isaías.
which was written probably in the beginning of the Persian period, like 220 or so, 520, sorry, something like that. Y el texto que pudo haber sido escrito en torno a lo que llamamos periodo persa, por ahí del año 520. And it's very interesting because several times it is said, no, the arm of Yahweh is not too short to save. Y es muy interesante porque se insiste una y otra vez en la frase, el brazo de Yahvé no es demasiado corto para salvar. That means that probably there were people who were saying, oh, Yahweh's arm is very short. Eso probablemente se explicaría porque habría personas diciendo, bueno, el brazo de Yahvé es bastante corto. And this is, of course, also what is in a way reflected in 2 Kings 24:25. Then the Deuteronomists say, no, Yahweh's arm is not too short. He is the one who brought the Babylonian to punish his people. Y esto probablemente se ve reflejado en el texto de 2 de Reyes 24 y 25, donde la gente estaría argumentando, no es que el brazo de Yahvé sea muy corto, es que es Yahvé quien está controlando a los babilonios para castigar a su pueblo. So that means, in a way, that Yahweh is controlling the Babylonians. Eso significa entonces que Yahvé estaría controlando a los babilonios. And this idea is taken over in 2nd Isaiah, Esta idea se retoma en el 2 Isaías, where it said that Yahweh was angry with Jerusalem and Judah, but now is coming back from his anger. donde dice que Yahvé estaba enojado con Israel y Judá, pero ahora ya se le está pasando, está volviendo a Israel y Judá. So this is the end of the divine wrath. Esta sería digámoslo así, el final de la ira divina. And in order to show how strong Yahweh is, the author of 2nd Isaiah will use the official rhetoric of Persian propaganda. Y para mostrar, el autor, para mostrar la fuerza de Yahvé, lo que usaría es la retórica que encontramos en la propaganda persa, la propaganda política. Yeah, this propaganda is written down in this cylinder of Cyrus. Esta propaganda la encontramos escrita en lo que llamamos el cilindro de Ciro, Where Cyrus is celebrated to be chosen by the Babylonian god Marduk. donde Ciro es celebrado como el escogido del dios babilonio Marduk. And if you compare, we don't have the time to read all these things. If you compare, you see that in 2nd Isaiah, the same things that I said of the relation between Marduk and Cyrus are said of the relation between Yahweh and Cyrus. No tenemos tiempo para los detalles, pero básicamente el paralelo indica cómo, mientras la versión babilónica relaciona a Marduk con Ciro, el 2 Isaías hace exactamente lo mismo, pero sustituye a Marduk por Yahvé. And that means, in a way, that Cyrus, the Persian king, is presented as the Messiah of Yahweh. Y básicamente lo que significa acá es que Ciro, el rey de Persia, es ahora el Mesías de Yahvé. And this is, of course, twofold ideology. Y esto, sin duda alguna, tiene dos dimensiones en términos ideológicos. It's first to say, okay, Yahweh is controlling the the great Persian king. Y primero que todo, es un argumento para decir que Yahvé es quien controla al imperio persa. And on the other hand, it means also we don't need any Judahite king anymore. Y por otro lado, estaría argumentando que ya no necesitamos rey judaíta. Because the Messiah is not a Judahite, he's a Persian king. Porque el Mesías no es un judaíta, es el rey persa. And this idea of monotheism is then pushed forward in all kind of affirmation. Let's say that the only God is Yahweh, and the status of the Babylonian, they are just too wood to burn, and so on. Y aquí es donde empezamos a ver un poco la insistencia en la idea del monoteísmo, ¿no? En donde se insiste en el Yahvé que se relaciona con Ciro, pero ya incluyendo o incorporando una idea de Yahvé como Dios único, pues es el que controla a los babilonios y también lo que le pasa a los judíos y pues, en general todo lo que pasa en el mundo. So we have this kind of revolution where also those who are
the artists of the idols, they are criticized and so on. So it's really only Yahweh is God. Y al final entonces empiezan a surgir textos donde el autor se empieza a burlar de la fabricación de otras divinidades en términos de sus figuras, para insistir que solo Yahvé es Dios. It's almost like in the Quran, only Allah is God and Muhammad is his prophet. Es similar al Corán, solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Only Yahweh is God and Cyrus is his Messiah. Solo Yahvé es Dios y Ciro es su Mesías. But with this monotheistic statement, there was a problem. Pero con esta idea monoteísta había un problema. What to do with the roles that were played before by the goddess? ¿Qué hacemos con los roles que jugaban las distintas divinidades antes de que esta idea surgiera? Fertility, caring, giving birth and protecting and so on. Fertilidad, el cuidado, la cuestión del nacimiento, ¿verdad? And so we have in the Persian period different strategy to overcome the loss of the goddess. Así que tenemos ya en el periodo persa unas estrategias variadas para poder sustituir la pérdida de la diosa. Before I go to this, I will just show you a very interesting text in the book of the prophet Zechariah. Antes de moverme a ese punto, quiero que nos detengamos un momento en un texto muy interesante que surge en Zacarías 5. So Zechariah 5 has a vision. There is a vision of a woman called wickedness, which is enthroned in a basket and transported by two winged women to Babylon. Aquí en la visión de Zacarías 5 tenemos el profeta ve una mujer que es llamada maldad entronizada en una canasta, que a su vez es transportada por dos mujeres aladas hacia Babilonia. And in Babylon she has a temple or a house. Y en Babilonia ella tiene una casa o un templo. And so some scholars have argued that this may reflect the expelling of the goddess from Jerusalem to a pagan nation. Algunos académicos han argumentado que esta es la forma de explicar la expulsión de la diosa hacia una tierra pagana. And it's interesting because you may even think that the word which we can translate by wickedness, harisha, can be kind of an ironic allusion to Asherah. Harisha, Asherah. Y es interesante porque el término que usan en hebreo para describir a esta mujer, que es maldad, que se escucha harisha, puede ser una alusión irónica al nombre de la diosa, Asherah. So, and this transfer to Babylon can be explained two different ways. Either the authors had the idea that Asherah is a goddess from Mesopotamia. Esta transferencia a Babilonia puede explicarse de dos maneras. Uno, que se relacione a Asherah con Mesopotamia. Or there is a reflection that there was probably a cult of the Queen of Heaven or Asherah among the exiles in Babylon. O que existía el culto a Asherah en las personas que están en el exilio en Babilonia. So let's come back to the strategy to overcome the loss of the goddess. Así que volvamos entonces a la estrategia para lidiar con la pérdida de la diosa. It's very interesting that second Isaiah, who's the most monotheistic text, Es muy interesante que el segundo Isaías, que es uno de los textos más monoteístas, y no el texto, is almost a text in which Yahweh is most frequently compared to a woman. es una tradición en donde Yahvé es usualmente o insistentemente comparado con una mujer. Like for instance here, 49:15, can a woman forget her nursing child, or compassion for the child of her womb? Even if these may forget, I will not forget. Excelente. Como en segundo Isaías 49:15, donde tenemos esta cita: si acaso una mujer olvida a una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del niño de sus entrañas, pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvidaré. So Yahweh has more compassion as a mother can have for his children. Así que Yahvé tiene tanta compasión como una mujer puede tener por su hijo, inclusive más. Or here, where the offspring of Israel is presented as having been born from Yahweh, carried from his womb.
Así como esta metáfora donde los hijos e hijas de Israel son básicamente el producto del dar a luz del Dios, quien los ha llevado en su vientre. And 42:14 even goes further by presenting Yahweh as a woman in pains who gives birth to Israel. Y inclusive el 42:14 va más allá y presenta un Yahvé que tiene dolores de parto y que da luz a Israel. Like a woman in labor I groan, I will gasp and pant. Como una mujer en parto, yo gimo, jadeo y jadearé. In this passage, the return from the exile is compared to a rebirth of Israel, and Yahweh resembles here as a mother goddess. En este pasaje, el regreso al exilio se compara con un renacimiento de Israel y Yahvé se asemeja a una diosa madre. However, in the foregoing, just in the precedent verse, Yahweh is presented as a war, a warrior. Pero interesantemente en el verso previo Yahvé es presentado como un guerrero. So we have here attempt to combine the warrior roles of Yahweh with the roles of a mother goddess. Así que aquí tenemos entonces una imagen compleja donde Yahvé es comparado a un dios guerrero, pero también a una diosa madre. Similar in Deuteronomy 32, where first Yahweh is called Father in verse 6, and then in verse 18 it is said that He is the rock who fathered you, but also the God who brought you forth in labor pains. Y es interesante que en Deuteronomio 32 tenemos esta imagen de Yahvé como padre y madre. En el verso 6 se insiste en Yahvé como padre del pueblo, pero en el 18 se dice que Él es el que lo engendró y al mismo tiempo el que trajo a la vida al pueblo con dolores de parto. And in Hosea chapter 14, which is probably an addition to the book of Hosea from the Persian period. Y en este capítulo que vemos de Oseas 14, que es probablemente una adición del periodo persa, Yahweh also takes over attributes of Asherah because he's compared to an evergreen cypress tree which is providing fertility to Israel. Tenemos a un Yahvé que va asumiendo los atributos de Asherah, ya que se compara a Yahvé con un ciprés que proporciona fertilidad al pueblo. Here you have the quotation. Y aquí tenemos el texto para ilustrar. And then again, if we do some critique of the Masoretic text, Y de nuevo, si hacemos alguna crítica al texto masorético, so just for the people who know Hebrew, it's very important, but the Masoretic text in verse 8 is, you cannot translate it. pero por ejemplo, el texto masorético en el verso 8 es prácticamente imposible de traducir. So we should probably say with Wellhausen that this is a corruption of an original text. Así que lo que deberíamos decir con Wellhausen es que esto es una corrupción, es un texto corrupto del original. And the original text would have said, I am your Anat and your Asherah. Anat is another goddess. Y lo que deberíamos decir es, seguramente, yo soy tu Anat y tu Asherah. So Anat Yahweh es would otra say, diosa. yeah, Yahvé diría esto, ese sería el discurso en boca de Yahvé. right. So the mention of Anat also makes much sense, and this idea that Yahweh is taking over the functions of Anat and Asherah is quite plausible in this context. Y esto hace mucho sentido, mencionar a Anat y a Asherah dentro de este contexto encajaría totalmente bien. Okay, now there was another way to replace the goddess. Ahora, también hubo otra manera de reemplazar a la diosa. So Yahweh still was a husband after the disappearance of the goddess, but now he becomes the husband of Israel. Yahvé sigue siendo un esposo después de la separación de la diosa, pero ahora él está casado con Israel. So Israel now is compared to the spouse of Yahweh, but of course a spouse who's always adulterous and needs to be punished. Israel es comparado, Israel y Yahvé tienen esta relación nueva, pero Israel en su rol de esposa es siempre una esposa infiel, una esposa adúltera y necesita ser castigada. In some of the text, Yahweh is even bigamous because he's married at the same time to Jerusalem and Samaria, or to Judah and Israel. Y en algunos textos Yahvé es inclusive bígamo, porque está casado con Jerusalén y Samaria, perdón.
Me descoloqué. And some of these texts are very, very awful texts. Estos textos son sumamente extraños. Es decir, It's really like kind of male obsessions and fantasies. parecen ser fantasías y obsesiones masculinas. Because a wife is always adulterous, cannot be trusted, has to be punished. Porque entonces la esposa es siempre una esposa infiel, una esposa adúltera y no puede haber confianza en ella. So, in many of these texts, Israel or Judah are described as a prostitute. Así que muchos de estos textos Israel y Judá son descritas como prostitutas. And I think here feminist theologians are right to criticize those texts. Así, y aquí creo que las teólogas feministas tienen un punto muy importante al criticar las ideas de estos textos. There's a very, very awful text in Ezekiel chapter 16, Tenemos un texto terrible en Ezequiel 16, which even suggests a kind of a collective rape. el cual inclusive llega a sugerir un tipo de violación colectiva. So Yahweh is saying he will call all the former lovers of Israel and Samaria, and they all together will rape her in order to punish her. Donde Yahvé dice que él va a llamar a todos los amantes de Israel para que todos juntos la violen. So those texts are in a way very, very difficult to accept. Y son textos que plantean una dificultad amplia. And I think we don't need to do apology of these texts. Pero yo creo que no tenemos que estar defendiendo este tipo de textos, haciendo apología. So let's come to more soft. Vámonos entonces a textos un poquito más suaves de contenido. This is a kind of personification of wisdom who becomes a kind of substitute of the gods. Aquí tenemos Jokma, que sería una personificación o una digámoslo así, una relación de la Dios. So in chapter 8 of the book of Proverbs, Chokmah is presenting herself in the same way as Yahweh does. She says, Ani Chokmah, I am Chokmah, like Yahweh is presenting himself always Ani Adonai. Entonces, en Proverbios 8:30 tenemos la presentación de la sabiduría que se presenta interesantemente cómo lo hace Yahvé. La sabiduría dice, yo soy la sabiduría, citando la referencia de Adonai cuando él mismo dice, yo soy Adonai. And she is said to have been created by Yahweh in the very beginning, but this very beginning is before the creation of the world, and during the creation of the world, she has been present already. Y lo que se dice es que esta Jokma ha sido creada por Yahvé, pero está antes de la creación, y luego participa totalmente en la creación del mundo. So she apparently was a kind of a craftsman or craftswoman who helped Yahweh to do creation. Así que ella sería como una artesana que está ayudando a Yahvé a crear el mundo. And this is very similar to what we have in Egypt, where we have Ma'at, who is in a way in a couple with the sun god and creator god Ra or Re. Y tendríamos aquí un paralelo con lo que vemos en Egipto, donde Maat juega el rol de esta sabiduría, que es también esposa del creador del mundo, el dios Ra. And she's also said to delight Yahweh all the time, which is an activity that belongs also to the duty of the women, at least at the time. Okay. Y ella también se dice que ella cumple el rol de deleitar a Yahvé, que sería que el término se asocia con el rol de las mujeres en relación con los hombres. So en la época. That means that here we have a way to reassociate the feminine figure to Yahweh. Y lo que vemos acá entonces es la forma de reasumir el rol de una figura femenina con Yahvé. And now I would like to attract your attention to a text that you all know, which is the first creation account, where human being is created in the image of God. Y aquí quisiera entonces que nos refiriéramos a un texto que probablemente ustedes conocen, que es Génesis 1, donde el ser humano es creado a imagen de Dios. And so when God decided to create the human beings, he said he wished to create them in our image. He speaks in the plural. Aquí vemos que Dios, cuando habla de crear al ser humano, usa la forma plural para referirse. Why is God here speaking in plural? ¿Por qué Dios habla en plural acá?
So sometimes people say, okay, this is the heavenly court, Yahweh is throning and he has his ministers around him. Lo que te digo, entonces la gente lo explica diciendo que aquí tenemos la corte celestial, Yahvé con sus ministros hablando. But maybe there's another solution. Pero también puede haber otra solución. Because in Genesis 1:27 we read that God created mankind in his image. And he created them, created them man and women. Porque entonces podemos buscar otra solución y la podríamos encontrar en Génesis 1:27, donde dice que Dios creó al hombre, bueno, en su imagen, a imagen de Dios le creó a hombre y mujer. So, man and woman are image of Elohim. Aquí, hombre y mujer son imagen de Elohim. So, the fact that humankind in the image of God is male and female may refer in fact to the tradition of the divine couple of Yahweh and Asherah. Y aquí es muy interesante porque podríamos decir que la referencia a que la imagen de Dios es un hombre y una mujer podría decirnos que en el imaginario se está aludiendo a la figura divina como una pareja, Yahvé y Asherah. So this would be kind of a transfer of the couple Yahweh and Asherah to man and woman. So kind of, I don't know, democratization or anthropologization of the divine couple in the human couple. Sí, aquí lo que tendríamos es prácticamente una transposición de la imagen del Dios y la diosa a la creación de varón y mujer. Or we can say, like in 2nd Isaiah, that God has in himself male and female sides. O podríamos decir como en 2 Isaías que la divinidad, Dios tiene su lado masculino y femenino. I think the theologian would prefer this one. Creo que los teólogos y teólogas preferirían esta versión. I still like the Yahweh Asherah one. Pero yo prefiero la versión de Asherah. So, in the Hellenistic time, monotheism becomes more and more distinctive marker of Judaism. En el periodo helenístico ya el monoteísmo empieza a ser un signo característico del judaísmo. Which also intrigued and fascinated the aristocracy of the Greek and Roman intellectuals. Lo que intrigó y fascinó sin duda alguna al grupo de intelectuales griegos y romanos. Nevertheless, the monotheistic conception did not impose itself everywhere so quickly in Judaism. Sin embargo, tenemos que conocer que el monoteísmo no se impuso ni completamente ni en los distintos espacios de manera tan sencilla en el judaísmo. And we are very happy to have the documentation from Elephantine. Y estamos muy felices de tener documentación de la colonia de Elefantina. So Elephantine is an island very south on the Nile, very south here at the very end. Elefantina es una isla al sur de la zona de Egipto, en el sur del Nilo. And there was a community of Judeans, maybe also Israelites, who settled there, maybe already since the 7th century. Y tenemos aquí una colonia de judíos, o una colonia judía que se estableció probablemente después del siglo VII, o ya en el siglo VII. And we have a lot of documentation from this community. Y tenemos muchos documentos de esta comunidad. And this documentation shows us that Yahweh, or Yahu as they called him, was worshipped in connection to other deities. Y aquí lo que tenemos es que el dios Yahvé era adorado en conexión con otras divinidades. And here we have especially the goddess, the goddess Anat. Y aquí tenemos especialmente a la diosa Anat. So here we have an oath which is related to a commercial transaction. Aquí tenemos un juramento relacionado con una transacción comercial. And this oath is sworn by Yahweh, by the temple, and by the Anat of Yahweh. Y esto es un juramento hecho por Yahvé, por el templo y por la Anat de Yahvé. So Anat is already known from Ugarit, where she appears as the paredra of Baal, the associated mistress of whatever. Oh, the mistress. Aquí, y bueno, Anat ya la encontramos en textos más antiguos relacionada con el dios Baal, en términos de igual, de pareja. And the fact that we have here Anat instead of Asherah may be explained by the fact that we have a lot of people coming from the north in Elephantine. Y el hecho de que tengamos a Anat y no Asherah sería explicado por el origen de las personas que están en esta colonia, que vendrían de más al norte.
In other texts we have even a kind of a divine triad. En otros textos tenemos aquí la idea también del divine triad, de la triada divina. Where we have Yahud, Yahu, Anat and Ashim Betel. Y tenemos entonces el ejemplo de Yahu, Anat y Ashim Betel. Ashim Betel probably is a son of Yahweh and Anat. Ashim Betel sería el hijo, digámoslo así, de Yahu y Anat. So it's a kind of imitation of the Egyptian triads were very popular. Sería entonces una imitación de las triadas egipcias que eran muy populares. So that means that still around 400 BCE there was a worship of a woman. Esto nos dice que en torno al 400 antes de la era común existía la adoración de una mujer. And even also this cult was not very orthodox. They had very good connection to the religious authorities in Jerusalem and in Samaria, the people from Elephantine. Y como dice acá, aunque este culto era poco ortodoxo, sigue manteniendo un vínculo con las autoridades de Israel y de Judá. So we may even imagine that this Anat was perhaps also designated by the title the Queen of Heaven. Y sin duda alguna podemos decir que esta Anat era de nuevo llamada, se continúa siendo llamada como la reina del cielo. Because remember in Jeremiah 44 this was about people that settled down in Egypt. Porque recordemos que el texto de Jeremías 44 está hablando de gente que se está estableciendo en Egipto. So polytheism did not appear that easily. Así que el politeísmo didn't appear. And disappear. El politeísmo no desapareció de manera tan sencilla. So the French theologian Pierre Gilbert said monotheism is a very difficult concept. El teólogo francés Pierre Gilbert menciona que el monoteísmo es un concepto sumamente difícil. So the Hebrew Bible, of course, in the form we have it, can be labeled a monotheistic document. La Biblia hebrea en la forma que nos ha llegado puede ser descrita como un documento monoteísta. But still, if you read it very carefully, we see how much it integrates a polytheistic heritage. Pero si la leemos, nos vamos dando cuenta cómo está o integra una tradición, un legado politeísta. And I think this is a question that is a question for all monotheistic religions. Y creo que esta es una pregunta que es importante para todas las religiones monoteístas. I think the same problem is presented in a way in the New Testament, in another way in the Quran. El mismo problema lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento y en el Corán. You may think of the importance in the Catholic branch of Christianity of the Virgin Mary. Podemos pensar, por ejemplo, en la importancia que tiene la Virgen María en el catolicismo, en el cristianismo católico. And she's even called the Queen of Heaven. Y ella es inclusive llamada la Reina del Cielo, la Reina de los Cielos. Long tradition from Jeremiah 44 to the Virgin Mary. Así que tenemos una larga tradición desde Jeremías hasta la Virgen María. And you have also a similar development in Judaism. Y tenemos un desarrollo similar en el judaísmo. In Judaism you have this concept of the Shekhinah. En el judaísmo tenemos este concepto del Shekhinah. Shekhinah is a kind of representation of the divine presence. Y esta Shekhinah es casi como una representación de la presencia divina. And in some currents, especially in the Kabbalah, Shekhinah is often quite presented as kind of the woman of God. Y en algunas representaciones, especialmente en la Cábala, Shekinah es relacionada con la imagen de la mujer de Dios. So in any case, I would say that biblical monotheism is not a closed philosophical doctrine. Así que en cualquier caso, yo tendría que decir que en la Biblia no encontramos una doctrina filosófica cerrada. So it's in a way very pluralist and inviting the readers to reflect on the very difficult relation between unity and diversity. Por el contrario, es bastante pluralista e invita a quienes leemos a reflexionar sobre la relación entre la unidad y la diversidad. It is true, however, that in the three monotheistic religions, Yahweh, God, Allah, is consciously or unconsciously presented as a male God. Sin embargo, es innegable que en las tres religiones monoteístas, la figura de la divinidad, ya sea Yahvé, Dios o Alá,
se presenta consciente o inconscientemente como un Dios varón. So he's said to be king, lord, shepherd, father, etc. Es mencionado como rey, como señor, como pastor, como padre. Of course, these are images. Sin duda alguna estas son imágenes. But maybe we should also try to rediscover female images in order to speak of the God of the Bible. Pero sin duda alguna creo que deberíamos intentar redescubrir las imágenes femeninas para hablar apropiadamente del Dios de la Biblia. Muchas gracias.